En México hay temor entre los trabajadores de una planta de autopartes que deberán regresar a sus labores. El lugar fue uno de los focos de contagio de la pandemia en el norte del país, donde murieron más de 20 trabajadores. Y ahora piden protección para evitar contraer el virus y que la situación pueda repetirse. Esta planta automotriz llamada Lear Corporation genera 24,000 puestos de trabajo en 10 plantas de Ciudad Juárez. En Lima, la capital del Perú, cientos de personas que quedaron varadas, desocupadas, intentaron regresar caminando a los pueblos donde viven. La falta de trabajo, el hambre por el desempleo, los ha obligado a desafiar las restricciones de las autoridades en medio de la pandemia y los ha obligado a recorrer este camino para regresar a sus respectivos hogares. En Argentina, el presidente Alberto Fernández descartó poner fin a la cuarentena obligatoria establecida hasta el 20 de mayo. El mandatario respondió así al pedido de un sector de la oposición, economistas, empresarios, que le solicitaban la reactivación económica para esta semana. El jefe de Estado aseguró que se hará una apertura paulatina, pero el confinamiento se mantendrá para evitar más contagios de COVID-19. A la fecha, Argentina registra 273 fallecidos y 5.208 contagios. Brasil indudablemente se perfila como el próximo epicentro mundial de la pandemia de este coronavirus. Así lo aseguran 2 estudios de la Universidad Johns Hopkins y otro de investigadores brasileños asociados con la Universidad de Oxford. La nación registró hasta este jueves 8.536 decesos y más de 125.000 casos confirmados. La tasa de pruebas médicas realizadas continúa siendo baja y el rápido aumento de contagios ha llevado a los expertos a concluir que de mantenerse esta tendencia, Brasil se convertirá en el foco de esta enfermedad a nivel global. Se prevé que el pico epidemiológico pueda alcanzarse entre mayo y julio. Las autoridades médicas estiman incluso que Brasil pueda superar el número de muertes e infectados de los Estados Unidos. Y además de Brasil, otros 4 países también son fuertemente golpeados por la pandemia en América. Revisemos a nivel de cifras, aunque hayamos ya comentado algunos aspectos de ellos. En Perú, por ejemplo, las autoridades confirmaron en las últimas horas que ya son 54.817 las personas que han contraído la enfermedad y 1.533 las víctimas fatales de este nuevo coronavirus. Le sigue Ecuador con 29.420 casos positivos. México registra 27.634 contagios y un significativo aumento de los fallecidos que ya alcanzaron los 2.704. El cuarto lugar aparece Chile, que hoy confirmó que hay 23.048 personas infectadas, de las cuales 285 han fallecido. Para hablar de esto, quiero saludar a Julio Delgado, el patólogo epidemiólogo de la Universidad de Harvard y director del Laboratorio Clínico de Utah. Doctor Delgado, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista. Doctor, ¿podemos pensar que mientras otros países como países de Europa, como Madrid, por ejemplo, donde hemos visto cerrar un hospital que fue construido para atender pacientes de coronavirus, cuando en otros países del mundo la curva parece ya descender, en América Latina vamos en un proceso contrario? Sí, eso parece que es lo que está pasando. Las cifras que estabas relatando dan a entender de que apenas está comenzando la curva a ascender. Yo pienso que sería peor si no todas las medidas de distanciamiento que se han manejado en estos países, en los países de Latinoamérica, no hubieran ocurrido. Pero inevitablemente va a haber un pico de infección y al parecer eso es lo que está comenzando a ocurrir ahora en nuestros países.
¿Qué? Claro, cabría preguntarle qué fue entonces lo que vimos en ciudades como Guayaquil, en Ecuador, hace un par de semanas atrás, o en algunas regiones de Perú, como Tumbes, en el departamento de Iquitos, por ejemplo, donde vimos lamentablemente una cantidad de fallecimientos importantes por esto. Sí, eso ha sido muy interesante porque en el mundo han habido ciertos países que por alguna razón han tenido muchísimos más casos. Podemos hablar de Italia, podemos hablar de España. Hoy en día, por ejemplo, la Gran Bretaña está teniendo muchos casos, a diferencia de otros países donde son vecinos y uno pensaría que con la libertad de transporte entre los países debería ser lo mismo. Hay datos acerca de ciertos pacientes que son portadores de muchos virus y se convierten como en unas personas que tienen la facilidad de transmitir el virus, son como unos supertransmisores de virus. Hay datos que vinieron de la China, hay algunos datos ahorita en Estados Unidos, cuando se han hecho estudios epidemiológicos, que se han visto que una persona ha sido capaz de infectar cientos de personas debido a esa capacidad mayor que algunas personas parecen tener. Yo pensaría que algo como tal haya pasado en algunos de estos sitios en Latinoamérica, donde hemos visto una gran cantidad de casos y es posible que eso pueda ser debido a algunos de estos cosas que se han estudiado. Ahora, le preguntaba esto, claro, porque como uno vio esas cifras elevadas que nos alarmaron a todos, que nos impactaron, cuando se habla de que la región puede llegar a su pico entre mayo, junio, julio, indiscutiblemente uno piensa, ¿estas cifras se van a doblar? ¿Se pueden triplicar? ¿O pensamos, como usted acaba de señalar, que portadores particulares produjeron esa crisis en ese momento particular? Sí, yo creo que inevitablemente cada país en el mundo va a tener un ascenso en el número de casos. Las medidas de distanciamiento lo que hacen es que ese ascenso sea no sea tan fuerte, lo que permite obviamente el sistema de salud que se fortalezca y que no vaya a colapsar. Una de las cosas preocupantes, obviamente, es que en muchos países de Latinoamérica hoy en día, después de un par de meses de medidas de distanciamiento, las economías y las personas están volviendo a salir, se están haciendo de una manera inteligente, pero lo que podemos predecir es que va a haber un aumento de casos. Lo que se espera es que ya los sistemas de salud estén fortalecidos para que puedan manejar todos los pacientes que se van a enfermar y que van a necesitar atención médica especializada y en este caso, obviamente, debido a este fortalecimiento, no lleguemos a situaciones como las cuales vivieron Italia o Nueva York, que son los casos más trágicos que hemos visto. ¿Cree usted, doctor, se han preparado nuestros países para este momento, para estos picos que pueden llegar? ¿Han sido efectivas quizás las cuarentenas establecidas para fortalecer, como en el caso de Colombia, las unidades de cuidado intensivo? Sí, yo sigo con mucha atención las noticias porque yo soy colombiano de nacimiento y he visto cómo el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para tratar de dotarse de todos los equipos y de todas las necesidades que son obviamente requeridas cuando se enfrenta una pandemia como esta. Lo preocupante, y pues obviamente no tengo mucho visión acerca de esto, es que esto tiene que ser acompañado con un fortalecimiento de los sistemas de epidemiología, de vigilancia, porque casos van a ocurrir y lo que necesitamos es que rápidamente esos casos sean controlados, que las personas con las cuales han sido en contacto con nuestros pacientes sean aisladas y esto se debe hacer a través de pruebas que se deben hacer en estas personas para confirmar que esos casos ocurren o no ocurren y que rápidamente esas personas sean aisladas para controlar esos brotes pequeños que van a ocurrir ahora que la gente está saliendo a trabajar y ahora que la economía está fortaleciéndose. Si eso no existe, vamos a entrar en un círculo vicioso y se va a complicar las cosas. Doctor, ¿cree usted,
pasemos ya ahora, digamos, al otro foco que nos tiene a todos con la atención allí, que es el de las vacunas. ¿Usted cree, hay Israel, Reino Unido, Estados Unidos, por mencionar alguno, son países que están trabajando fuertemente en esto? ¿Usted cree que podamos ver una vacuna antes de finalizar el 2020? Mira, esta pandemia es increíble porque todos los países que tienen la capacidad de desarrollar vacunas a través de empresas, a través de multinacionales, están invirtiendo mucho dinero. Normalmente una vacuna de este tipo se tardaría años. La vacuna que más rápidamente se ha desarrollado para un virus tomó 4 años, fue la vacuna contra las paperas, la que comúnmente conocemos en nuestros países como paperas. Uno escucha noticias de muchos investigadores que están representando estas compañías o que están representando estos laboratorios, que están dando a entender de que van a haber ya la probabilidad de tener una vacuna antes del final de año. Yo soy un poquito escéptico acerca de eso porque todo eso está basado en pensar de que la vacuna va a servir. Y aún si hubiera una vacuna, la cantidad de vacuna que se podría dar en ese momento sería mínima. Y uno de los problemas que yo pienso va a ocurrir es que van a haber muchas vacunas al mismo tiempo y las personas van a tener que decidir. Y el otro problema obviamente es que los países que desarrollan esas vacunas van a querer que esas vacunas sean solamente utilizadas inicialmente para las personas de su país, obviamente con el interés de que su país sea protegido. Así que tener la vacuna obviamente va a ser muy importante, pero cómo administrarla, cómo compartirla va a ser el siguiente dilema, no solamente ético, pero también social. Interesante eso, ¿no? Un dilema ético y social. Ahora, más allá de esto, doctor, usted lo ha dicho, la vacuna más rápido que llegó a desarrollarse fue la de la papera y se desarrolló en 4 años. Esta, quizás la logremos un año y algo. ¿Será lo suficientemente confiable, tomando en cuenta las mutaciones que ha tenido el virus desde que supimos de él hasta ahora? Sí, una de las cosas buenas que tiene los coronavirus es que no mutan tanto como, por ejemplo, los virus de la influenza aquí en Estados Unidos o en los países del norte o del sur cuando sufren esas epidemias de tipo anual. Este coronavirus no tiene esa capacidad de mutar tanto. Sí sabemos que muta, pero es probable que los sitios donde muta no vayan a afectar la vacuna. Lo importante de una vacuna no es tanto que el virus mute, sino que sea efectiva, es decir, que produzca los anticuerpos necesarios en las personas. Y segundo, que esos anticuerpos duren lo suficiente para que no haya necesidad de vacunar a las personas frecuentemente. Hay vacunas, por ejemplo, como la hepatitis B, que con solamente 3 dosis ya es suficiente y nunca más se necesita vacunar a las personas. Pero hay otras vacunas que obviamente se necesitan refuerzos anuales. Y esa es otra de las cosas que obviamente no sabemos. Lo que se sabe de otros coronavirus es que las personas desarrollan anticuerpos, pero esos anticuerpos no son permanentes. Así que mi pensamiento es que muy probablemente la vacuna se va a tener que repetir anualmente o cada 2 años en todas las personas. Claro. Así que... Como ocurre con la influenza, ¿no? Correcto. Aquí los que vivimos en Estados Unidos todos los años tenemos que hacernos que nos hagan la vacuna porque el virus cambia y los anticuerpos obviamente cambian de acuerdo a la cepa que está prevalente. Sí, exacto. Bueno, de este lado también. En los países de Latinoamérica, doctor, igual, normalmente en agosto, septiembre ya se tiene la vacuna con la cepa nueva para la influenza y hay que colocársela anualmente. Eso es lo que dicen siempre los especialistas. Doctor, en un principio se creyó que este coronavirus no era tan letal como la influenza, por ejemplo. Le pregunto, ¿al día de hoy eso ha cambiado? Yo pienso que los datos sí evidentemente demuestran que este coronavirus es más letal. Y el problema de este coronavirus es que puede matar de muchas maneras. Inicialmente se pensó que era una falla respiratoria por las cuales todas las personas que morían, la mayoría de las personas eran de acuerdo a eso. Hoy en día se conocen de que hay otro tipo de causas de muerte. Hay personas que están muriendo por inflamación del corazón o como llamamos médicamente miocarditis.
También vemos casos de personas que sufren de trastornos de la coagulación, presentando bastantes coágulos y trombos en su sistema. Ese ha sido el gran desafío con esta enfermedad, que al parecer este virus tiene la posibilidad de atacar diferentes sistemas, no solamente el sistema respiratorio, que es lo que normalmente un virus respiratorio hace. ¿Alguna otra cosa, doctor, que hayamos o que se haya aprendido a nivel científico desde el momento en que se conoció este coronavirus hasta ahora? ¿Qué se sabe hoy, por ejemplo, que hace 3 meses atrás no se sabía? Por ejemplo, hoy se sabe de que las personas producen anticuerpos naturalmente, y es probable que esos anticuerpos persistan hasta que haya una vacuna, pero obviamente no todo el mundo está produciendo esos anticuerpos porque todo eso depende si la persona ha sido expuesta. También sabemos que hay por lo menos una droga, Remdesivir, que fue aprobada hace como una semana en Estados Unidos, que tiene un efecto inhibitorio sobre el virus. Y eso es algo muy importante porque en casos severos esa droga puede ser una manera de tratar y evitar de que las personas no necesariamente se curen totalmente, pero por lo menos la severidad de la enfermedad no sea tan fuerte como la que hemos visto en otros pacientes. Es obvio que las medidas de distanciamiento han servido en todos los países. Y eso ha fortalecido obviamente todo lo que se necesita para prepararnos para momentos más adelante. Y bueno, y hay cosas que se están entendiendo y se están sabiendo casi que cada hora y realmente si tú me llamas en una semana o en un mes, probablemente van a haber otras cosas que pudiera compartir. Seguramente así será, así que lo haremos porque es un virus, es un coronavirus del que se aprende cotidianamente, era totalmente desconocido y los científicos van aprendiendo día tras día y sobre todo me imagino que hay un intercambio constante entre distintos sectores científicos, igual entre países. Porque, a ver, igual de la forma en que se han tratado los pacientes, pues también se va aprendiendo qué resulta y qué no. Tienes toda la razón. Una de las cosas dentro de las, como se dice, las pocas cosas buenas que este coronavirus ha traído al mundo es que ha despertado una gran colaboración entre los países y especialmente entre los científicos, los médicos, las personas que han manejado la infección. Nosotros personalmente aquí en mi laboratorio estamos en contacto continuo con otros laboratorios, no solamente en Estados Unidos, pero también en Europa, con los cuales tenemos contactos. Y estamos siempre compartiendo las cosas que nosotros descubrimos con ellos, porque realmente ese es un trabajo del mundo. Es el mundo el que tiene que tratar de controlar esto, porque así sea un país único que pueda decir, mire, ya no tenemos coronavirus más en este país, ese país depende de lo que está pasando en el resto del mundo, porque la única manera, obviamente, que ellos se protegerían sería cerrando las fronteras por siempre. Así que la colaboración entre países, entre científicos, es algo muy importante y eso se ha visto realmente en este tiempo. Julio Delgado, patólogo epidemiólogo de la Universidad de Harvard, director del Laboratorio Clínico de Utah. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo para NTN 24.